El mundo avanza rápido y nosotros también. En Entel Corporaciones asumimos el desafío de crear sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Generamos nuevas soluciones para acelerar los negocios digitalmente. Entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Avancemos juntos, porque en Entel Corporaciones las posibilidades tecnológicas de tu industria son infinitas. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Una pandemia mundial es señal de lo frágiles que somos. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. El cambio climático y la sequía son señal de que tenemos mucho por hacer. La colaboración entre pequeñas empresas es señal de un país que está cambiando. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. DF Full Digital, contenidos especializados y más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Alejandra Moya, soy directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Seré la moderadora de este primer encuentro que ha sido organizado en conjunto por la Alianza y el Diario Financiero y que se insera en las actividades del Club Ciberseguridad, que es una comunidad organizada por la Formación Ejecutiva del Diario Financiero y que tiene por objetivo la creación de un espacio estratégico para informarse y conversar sobre los desafíos de la ciberseguridad en Chile a nivel corporativo. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de las corporaciones y se realiza con el respaldo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Hoy abordaremos un tema relevante como es la revolución tecnológica 4.0, que ha significado la erupción de prácticas y técnicas de producción basadas en tecnologías inteligentes y procesamientos de datos en la industria 4.0. Esta revolución, más la pandemia que estamos viviendo, está reconfigurando rápidamente las reglas del juego para organizaciones y empresas en todos los sectores de la economía. Esto plantea desafíos políticos, desafíos estratégicos y desafíos operacionales, en los que la ciberseguridad tiene un rol habilitante clave para la confianza y estabilidad de los ecosistemas. En esta interesante conversación tenemos a tres importantes expositores que nos contarán su experiencia y perspectivas del tema. Ellos harán una exposición de aproximadamente 10 minutos cada uno para posteriormente iniciar una ronda de debate donde también pueden enviar sus preguntas a través de las cuentas de Twitter y Facebook de Diario Financiero con el hashtag ciberseguridad.df. En primer lugar, tengo el privilegio de presentar a ustedes a Juan Francisco Gali Basili, su secretario de Interior. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y antes ejerció el cargo de subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y subsecretario de Fuerzas Armadas. El primer gobierno del presidente Piñera fue asesor legislativo del Ministerio de Interior y de Seguridad Pública y jefe de gabinete del ministro de Defensa Rodrigo Hinspeter. En 2013 representó a Chile como coagente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Lonco, y fue director político legislativo de la Fundación Avanza Chile. Muchísimas gracias, señor subsecretario, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Alejandra. Y la verdad, en primer lugar, partir por agradecer al Diario Financiero y a la Alianza Chilena de Ciberseguridad, con quien además tenemos un convenio de colaboración. Así que esta invitación para poder compartir con ustedes estos desafíos pendientes para la industria 4.0. Tenemos una presentación con que voy a acompañar estas palabras, la verdad muy rápida, muy simple, porque creemos para nosotros como gobierno, este es el desafío de la ciberseguridad e incluso el desafío de la ciberseguridad para la industria es de alto interés. Ya vamos a ver durante la presentación por qué para el Estado esto también representa un desafío gigantesco. Uno, cuando hablamos de la industria 4.0 es algo que el presidente Sebastián Piñera ya desde hace un buen tiempo viene hablando de la cuarta revolución industrial, cómo Chile llega, quizás no llegar tarde, como nos ha pasado en las anteriores revoluciones industriales, a quizás la más importante que es
enfrentamos, como es la cuarta revolución industrial, que combina estos tres factores, ¿no es cierto?, el mundo virtual, el mundo digital y la industria física, y le impone al Estado desafíos gigantescos, porque ustedes saben, uno de los intereses del Ministerio del Interior es la seguridad, y dentro de la seguridad, sobre todo la seguridad de la infraestructura crítica. Y hoy día quizás es una infraestructura invisible, pero hay una infraestructura que no es física, sino es la infraestructura crítica de la información y de la cual depende muchas veces la operación de muchas de las industrias y muchos de los sectores fundamentales para que Chile siga funcionando. Vamos a la siguiente. Por eso el Estado tiene una estrategia de ciberseguridad, y esta estrategia de ciberseguridad es junto con el sector privado. Quizás este es uno de los paradigmas más donde se concreta de mejor manera esto de la vinculación público-privada o el public-private partnership, donde tenemos que ir de la mano, porque si no, creo que tanto el sector privado como el sector público se va a quedar atrás en esta materia. Piensen aquí que el rol del Estado en esta materia es triple. En primer lugar, el Estado prestador de servicios no puede quedarse atrás cuando la industria está avanzando a tal velocidad en materia tecnológica, cuando se está incorporando el Internet de las cosas, cuando la nanotecnología está avanzando, cuando el mundo se transforma muy rápidamente en un mundo digital, particularmente, ustedes lo decían en el video, a raíz de la pandemia, cómo este proceso se aceleró tremendamente. Bueno, eso impone desafíos también al Estado como prestador de servicios. No puede ser que el Estado preste sus servicios de manera análoga, cuando en realidad el mundo está viviendo o recibiendo servicios de manera digital. En segundo lugar, al Estado como regulador. Ya no puede ser el Estado seguir pensando en un mundo que la regulación se aplica quizás a la industria física, cuando en realidad la industria incorpora plenamente en su operación el mundo de ciber y el mundo digital y el mundo además virtual. Y en tercer lugar, el Estado como encargado de la seguridad, y eso es lo que nos llega directamente a nosotros como Ministerio del Interior. La seguridad se ve directamente afectada por esta incorporación de la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, porque se ven amenazas de ciberseguridad, se ven amenazas de seguridad que quizás eran desconocidas en el pasado. Y por eso, ¿cuáles son los principales desafíos? Vamos a la siguiente. Los principales desafíos para nosotros ahí están esbozados, y ustedes los van a ver cómo aquí se ve plenamente la necesidad de avanzar de la mano o al mismo tiempo o en paralelo entre el sector público y el sector privado en materia de ciberseguridad. La primera es la creación de CECIP o comunidades de CECIP. ¿Qué son los CECIP? En realidad son centros de monitoreo de amenazas de informática. ¿Y por qué? Vamos a la siguiente. En primer lugar, porque esto da cuenta, quizás de manera muy patente, de cómo el Estado tiene que acelerar su proceso de modernización y puesta al día, porque en primer lugar tenemos que proteger la información y la operación del propio Estado. Muchos ciudadanos, incluso muchas industrias, dependen también de tener un Estado que se ponga al día. Y por lo tanto, lo primero es tener CECIP propio. Eso es lo que hemos hecho nosotros dentro de la red de colaboración, de la red de conectividad del Estado, establecer medidas de protección a través de un CECIP, un centro de monitoreo propio. Sin embargo, de nada sirve tener centros de monitoreo propios para el Estado si es que no hay una colaboración con el sector público, si es que no hay una comunidad de CECIP que compartan dos cosas esencialmente. Uno, cuáles son las amenazas, y dos, cuáles son las contramedidas que podemos establecer para esas amenazas. Y por eso quizás este es el punto esta es la muestra más palmaria de la economía colaborativa. Hoy día de nada sirve protegerse uno si no hay colaboración entre la industria y si no hay colaboración entre el sector privado y el sector público para establecer los mecanismos y protocolos para el intercambio de información sobre amenazas y medidas que se pueden implementar para la ciberseguridad. En segundo lugar, el segundo gran desafío,
y lo vemos en la siguiente. Segundo gran desafío es la concientización. Quizás generar una cultura de ciberseguridad. Y eso implica cambios de conducta, cambios culturales que siempre son lentos y siempre son difíciles. Quizás un subproducto de la pandemia va a ser que las personas están mucho más conscientes de cuáles son los riesgos que se aprecian en el mundo ciber, porque han debido, por las medidas restrictivas de libertad, por las cuarentenas, han debido involucrarse muchísimo más intensamente en el mundo digital, pero quizás nuestro flanco más débil en materia de ciberseguridad son los usuarios, ¿no? Y es ahí donde tenemos que entrar con mucha fuerza, generando una cultura de la ciberseguridad. De nada sacamos con tener los mejores sistemas de protección si en realidad el usuario libera su clave o simplemente considera que no es riesgoso poner en lugares públicos información que es privada o incluso canales de acceso a información privada que tenga en su empresa, en su industria o en su trabajo, incluso dentro del sector privado. Y por lo tanto, el segundo gran desafío, la concientización, la generación de una cultura de ciberseguridad. En tercer lugar, y algo que estamos incorporando intensamente dentro del sector público y quizás aprendiendo mucho de lo que han hecho el sector privado en esta materia, es cómo incorporar ya no la informática como una sección de apoyo del servicio, sino más bien la ciberseguridad dentro de la evaluación de los riesgos operacionales de todo el sistema. Porque efectivamente hoy día, con la tecnología incorporada plenamente en los procesos productivos, pero no solo en los procesos productivos, sino que en los procesos de toma de decisiones, en la administración de las bases de datos, hoy día la información es quizás el activo más valioso, no solo que tiene una industria en particular, sino sobre todo el activo más valioso que tiene el Estado, y por lo tanto respecto del cual tiene que tomar más medidas de seguridad. Y por lo mismo, la evaluación del riesgo operacional muchas veces para el Estado, sobre todo cuando esa infraestructura crítica del Estado, por ejemplo, la provisión de servicios energéticos, la provisión de servicios de salud, la provisión de servicios por ejemplo, alimentarios, está en manos del sector privado. Entonces, la continuidad operacional del Estado depende muchas veces de la continuidad operacional de la industria. Y esta interrelación hoy día se hace quizás mucho más intensa y por lo tanto la prioridad de la ciberseguridad no es solo un riesgo informático, no es solo el riesgo de un área de apoyo, sino más bien está en el corazón del riesgo operacional, ¿no?, de las instituciones y sobre todo del Estado. Entonces, incorporar dentro de, no solo dentro de la función de producción de los bienes públicos, sino también del sector privado, en la evaluación del riesgo operacional que esté relacionado con ciber. En cuarto lugar, manejo coordinado de la crisis. Yo creo que esto lo hemos aprendido y quizás lo hemos aprendido de manera bastante traumática, que tenemos que gestionar de manera coordinada las crisis. Y aquí, en esto, quizás esto es lo que se hace más difícil. Lo que hemos aprendido es que mientras más agentes hay, más difícil se hace la coordinación. Quizás ahí se puede hacer algún paralelo con lo que Moisés Naim llamaba el fin del poder. Cuando tenemos muchos micropoderes y microindustrias, ya no tenemos una gran industria o una gran concentración en la industria, sino que hoy día tenemos muchos proveedores, muchos generadores de tecnología, muchos generadores de servicios. Y lo mismo nos pasa en el Estado. Hoy día cada vez tenemos más ministerios, más servicios públicos y por lo tanto la coordinación se hace cada día más difícil. Los micropoderes es un avance, quizás si ustedes dicen, lo piensan en términos democráticos, porque hoy día tenemos más diluido el poder, sin embargo, nos impone desafíos aún mayores al momento de coordinar las crisis, porque esos micropoderes tienen centros de toma de decisiones mucho más descentralizados y por lo tanto mucho más difíciles de coordinar. Nos pasa dentro del Estado y sobre todo nos pasa, me imagino, en el sector privado, dentro de las industrias y además súmenle a eso una coordinación que tiene que ser público-privada y eso lo hace aún más difícil. La coordinación es quizás el gran desafío de la revolución
4.0. Y por último, algo que siempre llegamos tarde, pero el marco legal, el marco normativo, está siempre pensado 20 años tarde. Y si ustedes lo piensan hoy, nuestra legislación asociada no solo a protección de datos personales, sino también a las facultades que tiene el Estado para generar coordinación en materia de ciberseguridad, la protección de la infraestructura crítica, que quizá eso ni siquiera cuando teníamos protección de infraestructura crítica física, lo teníamos bien regulado. Imagínense ahora que incorporamos de manera importante la infraestructura crítica de la información y todavía no somos capaces de tener una correcta regulación al respecto. Por eso hay que tener, y nosotros hemos avanzado bastante en esa materia, la Ley de Transformación Digital incorporó la ciberseguridad como uno de sus elementos relevantes al momento de legislar, y lo mismo en la discusión de la Ley de Datos Personales, pero todavía tenemos desafíos pendientes y además no todo es ley, sino que mucho del marco normativo son iniciativas del propio gobierno que debe regular desde las industrias, por ejemplo, a través de los reguladores sectoriales. Las superintendencias no solo deben pensar ahora en lo que era la supervisión o la regulación de los mercados que proveían bienes públicos, por ejemplo, en mercados que eran monopolios naturales, sino que ahora también hay que pensar en cómo aseguramos la continuidad operacional, sobre todo en aquellas industrias que están sujetas a la regulación estatal. Entonces, hay mucho que hacer en un desarrollo de un marco legal que sea comprensible y que incorpore la ciberseguridad dentro de su función de producción. Un ejemplo, que con esto termino, un ejemplo que quería darles es el ejemplo de la vinculación público-privada en la incorporación de nueva tecnología. La incorporación del 5G y la reciente licitación pública que se está implementando y la lanzó el presidente de la República con la subsecretaria de Telecomunicaciones hace poco tiempo, da cuenta cómo nosotros empujamos de manera fuerte como gobierno que se incorporara dentro de la lógica de la incorporación de esta nueva tecnología de 5G un criterio de ciberseguridad, es decir, que tuviéramos un marco de ciberseguridad adecuado para llevar adelante la licitación del 5G y la incorporación de esta nueva tecnología. Es decir, como lo exigen muchos de los sectores, lo que nosotros pedimos es incorporar dentro de la toma de decisiones un enfoque de ciberseguridad, porque creemos que no es simplemente un factor adyacente o un factor adjetivo al proceso de toma de decisiones, sino que debe estar en el centro, dado que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que probablemente hoy día cualquier cosa o el día de mañana, cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestro Estado, va a estar conectado, va a estar proveyendo información y va a estar recibiendo información. Y por lo mismo, la información pasa a ser un activo relevante y la ciberseguridad asociada a esa información pasa a ser un factor de seguridad quizás tan relevante como es la seguridad física. Así que esencialmente, Alejandra, eso era lo que les queríamos transmitir. Nosotros tenemos un avance y desafíos pendientes como Estado, pero sin duda tenemos que ir muy de la mano con el sector privado en esta materia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario, por su muy interesante presentación y por los temas tan relevantes que ha levantado, entre los cuales a mí me gustaría rescatar todo el tema de la legislación, no solo desde el punto de la tramitación de la legislación desde el Estado y por el Congreso, sino también la aplicación práctica de esa legislación, el conocimiento de esa legislación por otros poderes del Estado y por la ciudadanía, que a veces se vuelve complicado. Y en ese sentido, subir a la ciudadanía a esta revolución digital es una gran tarea, que creo que ustedes la tienen bien dimensionada. Le agradecemos muchísimo, sabemos que usted tiene otros compromisos, así que se tiene que retirar. Muchísimas gracias, señor subsecretario, por su participación. Muchísimas gracias a usted y gracias a Cyril y a Soledad que nos acompañaron en el panel. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Perfecto. Ahora vamos a continuar con Soledad Bastías.
Soledad es ingeniero civil informática y magíster en ingeniería informática en la Universidad de Santiago. Posee certificaciones internacionales en seguridad de la información, muchas, CISSP, SANS GSAE, CISA, CISM y BS Lead Auditor. Desde el año 2002, Soledad trabaja en el campo de seguridad de la información. Lleva 9 años en Codelco impulsando la estrategia de ciberseguridad y seguridad de la información. Previamente estuvo en el Banco Central y en empresas TIC con foco en seguridad. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos hoy. Y les quiero reiterar que pueden enviar a los que tengan preguntas, que pueden enviarlas a los panelistas a las redes sociales del Diario Financiero, Facebook y Twitter, con el hashtag ciberseguridad. Soledad. Gracias, Alejandra. Buen día a todos los que estamos conectados en este evento. Quiero agradecer a la Alianza y al Diario Financiero por la invitación que me han hecho. Y les quiero compartir el día de hoy esta presentación, un poco la experiencia que hemos vivido en Codelco. La ciberseguridad industrial es un elemento muy importante y hoy día con el desafío de esta revolución industrial, de la transformación digital, a nosotros nos desafía a lo que nosotros le hemos denominado la convergencia ITOT, la unión de dos mundos, digamos. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestra agenda yo tengo 3 temas que quiero conversar con ustedes, algunos antecedentes, la evolución en el caso nuestro, en la industria minera, conversar un poquito de lo que es ciberseguridad industrial y un poco dónde deberíamos colocar el foco y las conclusiones en base a nuestra experiencia. Siguiente. Bueno, acá en el caso de nuestra industria, esta imagen un poco muestra cómo ha evolucionado el proceso minero. Hace décadas el tema era más mecanizado, más en el esfuerzo físico. De a poco hemos ido transformando al día de hoy ese proceso de manera más automatizada, con la incorporación de nuevas tecnologías. Hemos pasado de un foco de productividad más bien física a remotización, cuidando la salud de las personas. Hemos mejorado nuestros procesos logísticos también y hemos robotizado muchas operaciones que antes eran más bien en sitio. Entonces, esta imagen muestra claramente cómo nosotros hemos evolucionado en la industria minera y cómo hemos ido incorporando la tecnología. En la siguiente slide, un poco la tecnología operacional es usada para diversas cosas y en diversas industrias, no solamente en la minería. La tecnología operacional se refiere al uso de la tecnología en el ambiente más industrial, para monitorear, para controlar, para operar, para hacer procesos de automatización industrial. A eso nosotros le llamamos tecnología operacional OT, ¿ya? Que evidentemente nosotros por tener procesos extractivos, digamos, ocupamos bastante de esta tecnología. Siguiente. La tecnología operacional OT, como decía, se ocupa en diversas industrias, como lo decía el secretario, de infraestructura crítica, que provee de servicios básicos a la población, como puede ser el agua, la energía, las telecomunicaciones. Acá vemos petróleo. Entonces, la industria hoy día está súper desafiada en términos de incorporar tecnología, pero incorporar esta tecnología de manera segura, sin afectar los servicios que puede proveer a la población y que podría tener un impacto importante. Y en eso tenemos varias incorporación de tecnología para monitorear condiciones ambientales, de calor, humedad, vibración, centro de datos, que son el soporte para muchos procesos productivos. Entonces, eso es un poco lo que es OT. IT lo conocemos bastante bien, porque es lo que generalmente utilizan la mayoría de las empresas por décadas. Avancemos, por favor. La siguiente. Y aquí, IT y OT tenemos objetivos distintos. En IT estamos más focalizados en procesar información, en aplicar cierta estandarización, y le damos en la triada de lo que nosotros le llamamos seguridad de la información, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, le damos un mayor foco, una mayor importancia a la confidencialidad de la información, seguido por integridad y luego por disponibilidad. Sin embargo, en OT, lo que acabamos de ver en las slides previas,
lo más importante ya no es la confidencialidad, lo más importante es la disponibilidad de las operaciones. Y en segundo lugar, la integridad de esa data, porque nos permite, en base a ella, tomar decisiones de gestión para eficientar los procesos productivos. Por lo tanto, en OT el foco está en mantener la disponibilidad, en manipular las cosas físicas de manera adecuada, quizás utilizando la tecnología y remotizando. Por ende, IT y OT tienen objetivos distintos. En la siguiente slide vamos a ver que no son muy distintos. Si uno mira en términos de diagrama de cómo se componen estas redes, en la parte más oscura acá, donde no sé si se ve mi puntero, ustedes van a ver lo que es una infraestructura asociada a TI, donde tenemos típicamente la red corporativa, tenemos internet al centro y tenemos oficinas remotas o usuarios que van a consumir ciertos servicios. ¿Cuál es la diferencia con una red OT? En una red OT tenemos el proceso, el proceso, la red, aquí se ve un poco extraño el color amarillo, pero al centro tenemos la red de proceso que le llamamos nosotros, la red de control donde están los PLC, y esos PLCs controlan ciertas válvulas, ventiladores o bombas o elementos más físicos. Ahora, toda esta información que está aquí en este mundo más OT, hoy día requiere interconectarse, requiere proveer de data para aprovechar las tecnologías nuevas como el Industrial Internet of Things, Big Data, analítica avanzada, y poder utilizar esta data para mejorar la gestión en los procesos productivos. Y esta interconexión entre ambos mundos es lo que nosotros le hemos llamado convergencia IT-OT, y aquí aparece una zona desmilitarizada, que en el fondo es el que permite de alguna u otra forma esta interacción de manera segura. Existe un estándar hoy día, que es la ISA 62443, que regula cómo uno debe implementar ciertos controles de ciberseguridad en esta interacción, en esta convergencia IT-OT. Siguiente, por favor. Ahora, siempre ha existido de que no hay muchos incidentes de seguridad sobre infraestructura industrial o crítica, y este slide demuestra lo contrario. Yo por eso la quería mostrar. Desde el año 2009 hasta el presente, han habido diversos ataques sobre distintos tipos de infraestructura. Generalmente han sido en plantas de energía, como el caso de Ucrania, petróleo, y plantas nucleares, pero ha existido muchos incidentes que a lo mejor no están visibles, pero claramente esto tiene una tendencia al alza. Generalmente están relacionados a temas de virus, troyanos, muchos casos de ransomware. Entonces, claramente la industria se tiene que empezar a preocupar porque hay controles básicos que deben ser incorporados en lo que es la infraestructura operacional OT. Por favor, la siguiente. Y claramente son muchos los factores que están impulsando esta convergencia IT-OT en la cadena de valor. La verdad es que tenemos varias tecnologías hoy día que se están usando, como el tema del cloud, Big Data, el Internet of Things, analítica, y la verdad es que cada vez queremos sacar mayor provecho de esto porque te permite ser más productivo, te permite ser más ágil, pero pero nos impulsa el desafío de considerar los riesgos de ciberseguridad en esta conexión. Cada vez van a haber más plantas conectadas, trabajadores conectados desde cualquier lugar que quieren tener visibilidad, monitoreo, capacidad de detección de algún evento. Asimismo, nuestros proveedores, los terceros que nos apoyan en estos procesos, también son relevantes en este proceso de convergencia. Avancemos, por favor. Bueno, ¿y por qué se da esta convergencia IT? ¿Por qué se requiere la convergencia IT-OT? Lo que antes fue, ¿y dónde está el desafío? Lo que antes era propietario y aislado, hoy requiere conectarse, lo vimos en la slide anterior, la cadena de valor. Antes OT estaba totalmente desconectado de TI, ocupaba protocolos propietarios, era conectado a través de cables de fibra, cobre privado, se ejecutaba a través de software propietario, todo en un ambiente muy cerrado, o sea, totalmente fuera de la vista de uno. Ahora OT es transportado a través de la red corporativa, se ocupan protocolos estándares, está utilizando mayor tecnología inalámbrica, se ejecuta sobre hardware de propósito general,
Por lo tanto, hoy día es mayor foco y objetivo de ataques por cibercriminales. Por ende, nosotros tenemos que, como decía el subsecretario, madurar en términos de leyes, madurar en términos del factor humano e incorporar mayores controles, pero no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que también desde el punto de vista del proceso, del punto de vista de las personas. Avancemos. Y con esto creo que ya estamos terminando. El foco, ¿dónde tiene que estar el foco según nuestra visión? Tener una estrategia de seguridad preventiva. Las vulnerabilidades van a seguir aumentando, las amenazas van a continuar, los grupos de cibercriminal van a tener un mayor foco en la infraestructura crítica, por lo tanto, el foco tiene que estar en siempre tener una estrategia de seguridad preventiva, no estar siendo reactivo siempre. Tener visibilidad y capacidad de respuesta. Tengo que tener la capacidad de poder identificar que algo está pasando, que algo me está provocando alguna degradación o me está afectando algún servicio y tener la capacidad de respuesta. El CECIR que hablaba el subsecretario. No olvidar el factor humano es clave. En nuestra última línea de defensa, los procesos de concientización tienen que ser permanentes. En general nosotros no olvidamos, si bien aprendemos, somos medio porfiados, nos cuesta adoptar un comportamiento recurrente, efectivo en estas temáticas. Por ende, la concientización siempre tiene que ser un proceso permanente. Y el malware hemos visto que está utilizando tecnologías también nuevas. Cuando hablamos hoy, nosotros vamos a aprovechar estas nuevas tecnologías para mejorar nuestros procesos. También los ataques están ocupando esas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, por lo tanto los controles básicos tradicionales ya no son capaces de detectar estas nuevas amenazas, estos nuevos ataques. Y para concluir en la siguiente slide, los procesos industriales son complicados y son construidos para ser robustos y recuperables, por lo tanto es importante tener una capacidad de detección y respuesta. Hay que hacer ejercicios con equipos de Red Team, Blue Team. Las debilidades de seguridad en los sistemas SCADA o en los sistemas de control industrial van a seguir aumentando. Va a haber un mayor foco. La convergencia IT impone un montón de desafíos asociados, por lo tanto la recomendación ahí es incorporar los requisitos de seguridad desde el día cero en esta convergencia. Todos sabemos que aplicar seguridad al final es muy costoso y es muy difícil. Van a aparecer y están apareciendo ya hace varios años ataques para robar capacidad de procesamiento, para lo que era todo lo que es el proceso de minar datos, el proceso de criptomonedas. Y el otro desafío tiene que ver con proteger los datos en la nube. La nube nos brinda varias capacidades de procesamiento, de elasticidad, pero también tenemos que definir y dejar claro cómo vamos a proteger esa transaccionalidad, esa interacción híbrida muchas veces que se da, y cómo vamos a proteger nuestros datos. Por lo tanto, construir un modelo de amenaza en base a 4 preguntas vale la pena en estos tiempos. O sea, siempre preguntarse y desafiarse en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo mal. La seguridad es un proceso constante de mejora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y cuestionarse si uno está haciendo un buen trabajo. La soberbia es un mal consejero de decir, lo estoy haciendo siempre bien, o estoy 100% seguro, porque eso no existe. Siempre va a haber una brecha, un riesgo residual que uno tiene que aceptar, pero uno siempre tiene que estarse desafiando y preguntando si lo está haciendo de manera correcta o qué está haciendo mal para mejorar. Eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Soledad, y sumamente interesante todo lo que planteaste respecto a la convergencia OT-IT, el levantamiento de los riesgos y el uso de lo que, llamémoslo así, la industria del ciberdelito está haciendo de las nuevas tecnologías. Por ahí leí que es una de las tecnologías que más, o sea, de las industrias o de los sectores que más ha crecido y mejor aprovechado esta revolución industrial 4.0. Y también me parece que es destacable que tú levantes un tema que el secretario levantó antes respecto a la necesidad y la importancia de concientizar a terceros de este riesgo, ya sea proveedores, usuarios u otras empresas. Hay un tema con el factor humano en el que sin duda hay que trabajar. A continuación, y finalmente presento a Cyril Delahaye, gerente de servicio de seguridad en Entel Ocean.
Él es ingeniero comercial de la Escuela de Negocios ESP Europa, Francia. Desde el 2019 se ha desempeñado como gerente de la unidad de servicios de ciberseguridad Entel Cybersecure para clientes de Entel Corporaciones. Esta es un área que se focaliza en servicios y consultoría de ciberseguridad para ambientes TIC, como industriales, respondiendo a necesidades de operación, soluciones y servicios especializados en gestión de riesgos tecnológicos. Antes se desempeñó como subgerente de soluciones de ciberseguridad, área comercial y delivery, por organizaciones y empresas privadas. En esto trabajó durante 4 años. Muchas gracias, Cyril, por acompañarnos hoy. Buenos días. Muchas gracias, Alejandra. Bien, ahí estoy poniendo... Perfecto. Bueno, luego de escuchar al subsecretario, después de escuchar a un actor relevante de la industria en Chile, ahora quiero centrar nuestra presentación como Entel sobre, primero, entender desde una perspectiva de negocio cuáles van a ser los beneficios de esta industria 4.0 y qué va a involucrar tecnológicamente, y después para la ciberseguridad cuáles van a ser estos desafíos, partiendo con este slide solamente repasando cuál fue la evolución y dónde estamos. Hoy en día estamos en una transición de la tercera generación a la cuarta revolución, ¿cierto? Y finalmente, cuando llegamos en esta etapa a revisar los beneficios, podemos pensar que estamos acercando, que las industrias van a acercar finalmente el uso y a la producción. Es decir, que constantemente a través de un tratamiento de datos, a través de la construcción cliente, productor, fabricante, van a poder acercar, gracias a datos, a compartir muchas información, vamos a poder generar nuevos servicios, generar nuevos productos, y sobre todo el gran desafío va a estar de interconectar esta línea de producción con el usuario final, que sea una empresa o sea un individuo. Y en este sentido, nuevos productos van a aparecer y sobre todo nuevos servicios asociados finalmente a la línea de producción. Para la industria 4.0, por favor, si adelantan. Acá, claramente, esta cuarta revolución se inició, un concepto que se inició en Alemania hace muchos años atrás. Vamos a ver que la tecnología que están hoy en día en el mundo TI, mucho más conocida, la nube, el análisis, el Big Data, va a estar llegando a través de los fabricantes hoy en día, que son los proveedores de la industria minera, las empresas eléctricas, y van a proponer nuevas capacidades a estos mismos fabricantes y productores, nueva capacidad para ser más ágil, como mencionaba Soledad, mucho más relacionado también con un tiempo respuesta a función de las necesidades de sus clientes, van a poder eventualmente tener en línea el tipo de uso respecto al producto puesto en el mercado, comercializado, y directamente a través de una fabricación con impresión 3D, van a poder efectivamente revisar en tiempo en línea, a nivel de su cadena completa de producción, desde el que le abastece la materia prima, cómo la transforman, cómo la disponibilizan, y todo eso con una perspectiva de mejorar y de llevar a cabo un ciclo mucho más continuo desde el producto, desde la ingeniería y cómo lo vamos a poner en el mercado, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces, en este panorama, donde estamos en esta transición, esta digitalización, independiente que ya existían muchos sistemas automatizados, vamos a llegar entre un estado de tercera revolución a la cuarta. Entonces, revisamos como entre la perspectiva y nos apoyamos sobre algunos estudios que les estoy mostrando en pantalla. ¿Cuál es la situación finalmente? ¿Cuál es la situación? Porque la mano de obra se va a transformar, los sistemas se van a transformar. Cuando digo la mano de obra, va a ser una mano de obra relativamente con nuevos skills, nuevas competencias, quizás más del mundo ingeniería, pero también de TI, porque hay mucho más data y mucho más tratamiento de información que va a estar en el medio. También desde el lado de la conectividad van a ser nuevos
nuevos desafíos también. Entonces, lo que notamos es igual una preocupación legítima, una preocupación que tiene que ver con la preparación. Yo creo que Soledad lo dijo claramente para el grupo Codelco, pero es transversal. Eso, ¿por qué? Porque justamente como estaba esta separación, el hecho de que una empresa puede estar no solamente pensando en que existen amenazas alrededor, sino que también puede ser objeto de estos ataques, ¿ya? Entonces, una de las grandes preocupaciones finalmente es prepararse, tener vista en la planta, estar efectivamente trayendo muchas de los conocimientos, mejores prácticas del mundo TI, que hoy en día está en el tema de la ciberseguridad bastante avanzado, con muchas inversiones, muchos procesos, una gestión continua, a la planta, que la planta siempre se ha sentido un poco aislada, se ha sentido exenta, digamos, de estas prácticas y de este trabajo continuo sobre la ciberseguridad y el ciberriesgo en general, ¿ya? Siguiente, por favor. Yo vuelvo a insistir en que efectivamente en este análisis de Siemens, con Ponemon, de hace poco tiempo, claramente todo el mundo o todas las industrias y los responsables en el mundo OT y de operaciones industriales reconocen haber tenido un evento, una brecha de seguridad, y su mayor problema es que dentro de la planta, por eso está la ayuda de integradores y de proveedores de soluciones, de poder llegar a preparar de mejor forma y dar mucho más visibilidad sobre lo que está pasando dentro de una red industrial, dentro de un proceso. La parte física también es muy importante porque podemos contener dentro de una oficina ciertos accesos. En una planta es bastante más complejo, independiente de que está la seguridad física de las personas, y hay una gran cultura en la industria, sobre todo la industria minera, sobre estos, y una gran concientización del riesgo que es de trabajar en estos ambientes, de la precaución. Bueno, esto es también lo que se está progresivamente llevando, pero con un desafío que va a ser finalmente el tener el tiempo de respuesta y la manera de atender los incidentes. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, a modo de ilustración, porque hasta el minuto estamos diciendo lo que podría ser, la perspectiva de un análisis del Centro de Ciberinteligencia de Intel sobre un reciente ransomware muestra dos cosas. La primera es un gran conocimiento a nivel de los hackers, digamos, de los atacantes, de los ciberdelincuentes, que pensábamos lejos finalmente de los protocolos, de los sistemas industriales, y en realidad es una combinación de los dos. Primero vimos que estaban mucho más al tanto, mucho más cerca en su desarrollo, independiente que finalmente el lenguaje de programación Golang es bastante abierto, en del mundo TI, etc. Igual sabían muy bien cómo explotar las vulnerabilidades de los protocolos más sencillos, porque son protocolos de continuidad operacional, de disponibilidad, como decía efectivamente en la triada de seguridad, es la disponibilidad primero que cuenta en el mundo industrial, de poder mezclar justamente ataques desde, vamos a decir, sistemas informáticos más tradicional, TI, lo que sea, para justamente entrar en la red, pero sabían muy bien cómo explotar. Y en el panorama 2020, primer semestre, una de las estadísticas es que entre las redes, los medios de comunicación a través de SCADA, a través de lo que podríamos llamar router, cómo finalmente estas industrias, las plantas, están ahora conectadas con todo finalmente el mundo, que sea para una mantención preventiva, que sea para una toma de decisión, para un trabajo remoto, que puede ser desde Santiago hacia hasta un Rajo en el norte de Chile, ¿cierto?
También los PLC, que son estos elementos de automatización y de control dentro de los procesos productivos, pero finalmente la gran deficiencia era todo lo que alrededor se había agregado a los procesos, mucho más del mundo TI, finalmente estas consolas, a la estación de trabajo de ingeniería, que permitían finalmente, y estas estaciones tienen un tema fundamental, es que a diferencia, yo creo que nadie hoy en día en su oficina va a dejar su computador abierto, encendido 24 horas por 7, o alguien lo apagara o alguien bloqueara el teclado. En el mundo industrial son prácticas que no necesariamente son contraproductivas y contraproductivas en el buen sentido, donde necesitamos mantener estos equipos encendidos permanentemente. Entonces, las amenazas van a venir también de ciertas prácticas que tienen que ver con incorporar componentes TI, pero asociar a estos componentes TI y a estos sistemas las prácticas también que han sido las prácticas en los data centers, vamos a decir, de las empresas de servicio, bancos, telecomunicaciones, etcétera, a un mundo que hoy en día necesitaba mucho más estar abierto, constantemente conectado para poder resolver problemas, mantención, etcétera. Y eso van a ser uno de los grandes desafíos, vamos a decir, en la capa lógica de la ciberseguridad. Siguiente. Y bueno, y llegó a concluir finalmente con un mensaje que el subsecretario no ha entregado, y también con mensaje que finalmente también Soledad ha comentado. Primero, en términos de las amenazas, efectivamente hay ataques externos dirigidos, puede ser a través, y también puede ser algo malicioso o algo solamente para capturar datos. Entonces, cuando estamos hablando de la industria 4.0 y nos imaginamos que los procesos van a utilizar la cloud, los procesos van a utilizar inteligencia artificial, van a estar conectados con redes. El subsecretario habló de 5G y efectivamente Entel va a ser un actor relevante en esta transformación sobre el Internet de las cosas, sobre los proceso industrial, procesos dentro, incluso Smart Cities, Smart Utilities. Acá el rol de la telecomunicación junto con la ciberseguridad va a ser fundamental para poder asegurar que todas estas amenazas estén cubiertas desde el mismo producto. Entonces, el gobierno, la primera cosa es el gobierno dentro de las empresas. Estamos súper complacidos de estar con Soledad, porque es una muestra justamente de esta conciencia de que debemos converger hacia una sola vista sobre los dos mundos, el TI y el OT. ¿Ya? También el tema de la transversalidad de la seguridad, como aplico una regla, el framework, las ISO que existen o ISA que existen son muy relevantes. Hay un tema también, muchos ensayos, muchas pruebas sobre estos sistemas para detectar, para relevar hallazgos nuevos y visibilidad sobre también cross, es decir, debemos de tener mucho más visibilidad sobre las redes y los procesos. También hay errores involuntarios, el factor humano, como bien decía, es relevante porque hay prácticas, como les decía anteriormente, que no están presentes, que todavía no la estamos percibiendo, están evolucionando. Por ende, hay muchas cosas que hemos visto también que utilizan efectivamente la ingeniería social y que justamente, y está hecho para, el hacker está utilizando estas deficiencias y poca conciencia en ciberseguridad para atacar los sistemas productivos, para atacar la transmisión de energía, etc. ¿Ya? También es importante que las soluciones estén de bajo impacto, porque no podemos pensar que lo que se utiliza en el mundo TI lo podemos llevar de un día para el otro al mundo. Son soluciones muy específicas, los sistemas necesitan mucha resiliencia, entonces son sistemas efectivamente para mantener una línea de producción 24/7 y todo el año. Hay un foco sobre esta robustez. Los sistemas informáticos que lo sostienen de repente no están tan
tan robusto, ¿ya? Y finalmente, en términos de las nuevas tecnologías, pensando en la IoT, la arquitectura sobre ahora una nueva planta, una nueva línea de producción, van a tener que asociar un ingeniero mucho más industrial, de proceso, en el mundo físico, y vamos a tener que efectivamente juntar, usted dice que la fuerza de la mano de obra, la fuerza laboral, para abordar la industria 4.0 va a ser este mix, y bajo este mix también una perspectiva de ciberseguridad. Y obviamente siempre la recomendación para la industria en Chile, muchísimo framework, existen muchos frameworks, muchas prácticas que están en Estados Unidos, etcétera. Creo que hay un tremendo trabajo. Hace poco salió la norma de ciberseguridad para las empresas eléctricas, muy detallado, muy preciso, no pareció el camino completamente adecuado. Intel Cybersecure en particular está en todas estas líneas y necesidades cubriendo con su portfolio, con su consultor, asesores, y eso es lo que venía a concluir estas presentaciones. Muchísimas gracias, Cyril, por tu interesante presentación. Otra vez nos vemos ante la convergencia IT-OT y el riesgo de seguridad de las OT, que es crítico. Es relevante que haya más conciencia de este, y también, como tú levantaste, que me parece que es de gran importancia, es que las soluciones sean de bajo impacto. No se había mencionado antes y creo que es muy importante. Y por supuesto, todo el tema de gobierno corporativo, de factor humano y de las soluciones que se van dando son también de mucha relevancia. Bueno, a continuación iniciaremos una ronda de debate y las preguntas que les hemos invitado a realizar a través de las redes sociales del Diario Financiero, Twitter y Facebook con el hashtag ciberseguridad. Les comento además que como el subsecretario Gali tuvo que retirarse, tiene una excelente persona que nos va a acompañar del Ministerio del Interior, es Carlos Landeros, quien es el director nacional del CECIRT, el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del Gobierno de Chile, y es jefe de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior y de Seguridad Pública. Carlos tiene más de 10 años de experiencia en seguridad informática y se ha desempeñado en diversos rubros de empresas chilenas relacionadas con el sector bancario, con el gobierno, universidades y compañías de telecomunicaciones. Es ingeniero civil electrónico de la Universidad de Federico Santa María de Chile y tiene un magíster en Derecho Informático de la Universidad de Chile. Y quisiera partir preguntándole a todos, en realidad, de todos estos desafíos que se han mencionado, todos estos problemas que plantea la Revolución Industrial 4.0 y que plantean a las industrias 4.0, todo esto además amplificado por la pandemia, en el fondo, que ha acelerado mucho y sin quizás tener la preparación necesaria, especialmente desde el punto de vista del factor humano. ¿Cómo han visto ustedes que se ha desempeñado en general la industria? ¿Ustedes piensan que ha tenido un desempeño correcto, que se ha visto enfrentada a cosas para las que definitivamente no estaba preparada? Hay también un tema de inversión. Sabemos que invertir en ciberseguridad no fue durante mucho tiempo una prioridad de las empresas y ahora sí se ha vuelto algo sumamente prioritario e importante y se está hay mucha mayor concientización al respecto. Cuéntame, por favor, cómo lo están viendo en términos desde la mirada de ustedes, desde la industria y desde el gobierno. Carlos, ¿podrías partir tú contándonos tu experiencia, tu mirada? Perfecto, muchas gracias. Es efectivo que hay un crecimiento en el tema de ciberseguridad. El origen quizás sea un poco difícil de argumentar, que realmente gatilló esto, si efectivamente fueron las propias empresas, el sector privado que se autorreguló o reaccionó en base a todo lo que pasó en el 2018 en el sistema bancario, que preocupó no solamente al sistema bancario, sino al otro sector privado, y al caso del gobierno sí nos preocupó,
de tomar las medidas y ponerse en serio en el tema de ciberseguridad y crecer exponencialmente a lo que iba ocurriendo antes. Y eso también se ve reflejado en la industria. O sea, cuando no había industria de ciberseguridad, cuando no existían estudios jurídicos especializados en temas de ciberseguridad, o había muy pocas empresas especializadas en este tema, y hoy, post-2018, tienes un abanico de soluciones de empresa auditora, de empresa integradora, de estudios jurídicos, de asesoría, de ONGs, de alianzas, que te van permitiendo tener un ecosistema bastante completo en la parte de vista empresarial o industrial. Entonces, es bueno que hay, tienes oferta, de hecho tienes empresas que desarrollan tecnología en Chile, que es bastante destacado, y hay una conciencia y un aumento del riesgo operacional, tal como mencionó el subsecretario, de que este tema dejó de ser hace mucho tiempo un tema informático, un tema técnico, y va a ser operacional dentro de la empresa, directorios que discuten este tema, regulación de directorios sobre ciberseguridad. Entonces, hay un aumento, uno siempre quisiera que hubiera mucho más, obviamente, pero es un tema que llegó para quedarse en la empresa, llegó para quedarse en el sector público, y siempre desde la mirada del riesgo operacional. Entonces, creemos de que hay un aumento, ojalá hubiera mucho más. Estamos cuantificando el aumento, como les explicaba, y ojalá que durante más tiempo, mayores empresas, y especialmente las que son críticas, terminen de implementar temas de ciberseguridad lo que queda durante este año o el próximo. Carlos, a propósito de eso mismo, la ley que está en este momento en discusión, o en discusión interna, digamos, de infraestructura crítica, establece estándares para las empresas de infraestructura crítica, estándares mínimos de ciberseguridad. Sí, hay dos proyectos. Uno que es el proyecto que ya está, que es el proyecto de infraestructura crítica como tal, que se originó post-octubre del 2018, en el cual había una mirada de decir, ¿cómo resguardamos para que no nos pase esto en compañías de telecomunicaciones, en empresas eléctricas o empresas de distribución que son clave dentro de la función diaria del país? Y por otro lado está el proyecto de infraestructura crítica de la información, que es un subconjunto solamente de todo el concepto de infraestructura, que va a resguardar específicamente todo lo que está vinculado con información, que es un proyecto de ley que va muy de la mano de la ley de delito informático, la ley de datos personales, pero que es necesario, que falta para cubrir los 4 ejes que van asociados al proyecto de ley, que es el de delito informático, la ley marco que genera la institución de ciberseguridad, la ley de datos personales y este cuarto elemento, que es una protección específica para aquella infraestructura crítica de la información, excluyendo todo lo que es la infraestructura crítica normal, como la seguridad física, las cámaras, las rejas y todo eso. Perfecto. Soledad, Cyril, ¿quisieran agregar algo respecto de lo que hemos conversado con Carlos? Yo concuerdo con lo que dice Carlos. Como tú lo mencionaste en mi biografía, yo vengo trabajando del año 2002 en diversas industrias. Partí en la parte más bien consultiva de servicios de seguridad, más de cuando el foco era colocar más dispositivos de seguridad que tener una mirada integral. Y siempre costaba mucho en las organizaciones conseguir presupuesto, como tú lo decías, para incorporar en los distintos procesos, procesos de concientización o procesos más bien asociados al tema de ciberseguridad, no convencía mucho. No había esta mirada desde el directorio, desde la capa ejecutiva, de que era importante el tema de seguridad de la información. Y siempre estaba el mismo comentario, pero si a nosotros nunca nos ha pasado nada, entonces ¿por qué vamos a invertir en esto? Porque es difícil el retorno a la inversión del tema de seguridad de la información, de demostrar, de hacer el caso de negocio. Si nunca nos ha pasado nada, ¿por qué vamos a hacer algo? Yo creo que el incidente de Telefónica Global mostró algo, empezó a aparecer en los medios, el tema de ciberseguridad, se empezó a sentar como, oye, esto nos puede afectar, puede paralizar las operaciones. Yo creo que el otro hito importante fue el caso del Banco Chile, y después hubo varios otros incidentes en otras instituciones también bancarias, pero eso mostró que el impacto podía ser importante, podía detener tu operación y tener un costo importante de recuperación
y también, producto del mismo incidente de seguridad, tener una pérdida porque hubo ahí una sustracción de activos, digamos. Entonces, yo creo que eso marca en la industria en general una visión de que ahora el directorio sí está preocupado, sí empezó a hacer preguntas, oye, ¿y esto que pasó acá, pues nos podría pasar a nosotros? Entonces yo creo que sí fue importante y aceleró, evidentemente que muchas iniciativas que a lo mejor en su tiempo no fueron abordadas, sí empezaron a tener respuesta, digamos, en términos de presupuesto, en términos de iniciativa, en términos de tener una mirada más integral de procesos en las distintas industrias. En general estoy hablando. ¿Sí? ¿Cuál es tu mirada respecto a la evolución que ha habido a propósito de la ciberseguridad en la industria 4.0? Sí, el inicio de tu pregunta fue la situación finalmente reciente de pandemia y lo que conllevó. Obviamente ya no podemos pensar el producir o trabajar no solamente en las oficinas de la misma forma. Entonces, lo que podemos solamente observar es que las empresas tuvieron que sacar incluso de su propia línea de producción sus empleados. Así de simple. ¿Ya? Simplemente tuvieron que reducir probablemente la línea de producción, tuvieron que implementar mucho más seguridad a nivel de la sanitaria, y todo al final se transformó en una planta mucho más reducida en términos de personal, etc. Entonces, eso al tiro, enseguida, conlleva a que la línea de producción va a ser un elemento, un espacio físico, un espacio con mucha información, pero todo lo que va a estar finalmente alrededor va a estar remoto. Tanto el soporte desde uno de los proveedores de la línea, que será un Honeywell, un Siemens, lo que sea, un ABB, para citar algunos. Todo eso se va a estar haciendo de manera remota. Ya no vamos necesariamente a tener todas estas personas yendo a la planta, trabajando directamente. Entonces, para una empresa, una organización trabajando y cuyo core de negocio no es la informática, sino que es la operación, eso significó que tuvieron, como decía, acelerar muchos proyectos que tuvieran que ver con el control de acceso lógico y informático, mucho más visibilidad, porque visibilidad desde el sentido de que ya no hay nadie que está mirando, sino que todo está finalmente remotamente monitoreado. Por ende, los proyectos que vinieron probablemente del mundo informático, del mundo de soporte y monitoreo, implicaron enseguida una inversión y mucho más proyectos alrededor de la ciberseguridad para asegurar la conectividad dentro de la planta como hacia el exterior, dentro de la misma organización. Entonces sí, yo creo que fue un acelerador y al menos una toma de conciencia de que los proyectos que venían quizás para un poquito más tarde se aceleraron en este sentido, independiente de que las personas, primero se estaba velando por la salud de las personas, pues la línea no podía parar, y su soporte y su mantención tampoco. Tenemos varias preguntas interesantes del público. Hay dos que están un poco relacionadas respecto a lo que afirmaste, Carlos, de que había desarrollo de tecnología y de procedimientos en Chile. Nos preguntan si estos hackers que normalmente concebíamos en países distantes, en China, en Rusia, con otro país, si es que han llegado a Chile. Y por otro lado, hay otra pregunta que refiere a la ubicación en que se encuentren las empresas para temas de ciberseguridad, en la que también nos podría comentar Soledad y Civil, porque ambas empresas tienen varias ubicaciones. ¿Existen lugares donde pueden existir mayores ataques a computadores? ¿Hay lugares más sensibles que otros? Carlos, sobre lo primero. ¿Tenemos una industria de cibercrimen en desarrollo en Chile?
o aún no, por suerte? O sea, en general, la forma de hiperconectividad que tiene Internet y las tasas de transmisión de redes que hoy tenemos, da lo mismo en la práctica donde esté la banda criminal. Puede estar a una cuadra, no sé, de un banco, o puede estar en China o en Rusia. Los tiempos de transmisión y de acceso van a ser exactamente los mismos, muy similares. Entonces, no nos afecta mucho que haya un aumento de cibercrimen. Originado de Chile, para nosotros sigue siendo un crimen igual. Y en eso hay una organización internacional de convenciones, de ir homologando las leyes, en el caso nuestro del Convenio de Budapest, que es el marco regulatorio internacional en temas de crímenes, en lo cual Chile es parte de ese convenio, y dado que somos parte de ese, nosotros generamos un proyecto de ley que moderniza nuestra ley de delito informático, que era del año 93, ahora una ley acorde, el proyecto de ley que está en el Congreso, pasó el año pasado todo el trámite constitucional en el Senado, ahora debiera entrar a la Cámara de Diputados y esperemos que también salga rápido, en no más de un año. Pero a lo que voy es que da lo mismo de dónde sea la banda, lo importante es que tanto por un lado exista una normativa legal que nos resguarde, considerando que el ataque sea de Chile, fuera de Chile, o que sea una persona natural que haga el delito, o que sea una banda más organizada, de un crimen organizado, o que sea quizá desde el punto de vista, ¿por qué no decirlo?, también que sea un ataque desde un país a otro. Chile tiene que estar en esas condiciones a los estándares internacionales que hoy lo exige, y eso implica también tener mejores leyes, hacer el tema de concientización, o sea, que la empresa o que las personas dentro de una empresa o las personas naturales tengan conciencia de ese riesgo, que esos ataques existen, que no todos los trámites van a ser libres o ajenos de eso, no porque le pasa a una persona en Estados Unidos o a alguien famoso que le filtraron un video íntimo, no le va a pasar a uno. O sea, está la tecnología y los accesos de cómo es físicamente Internet, te permite que el ataque le esté pasando al mismo tiempo, no sé, a alguien famoso, no sé, como Donald Trump, y a ti que tú estás en la casa y que también tienes una información que quizás tú pienses que no es valiosa para el resto, pero absolutamente lo es. Entonces, el sector bancario es difícil, está siempre considerado ataque porque maneja flujos de dinero, los datos, base de datos, grandes sistemas que usan en base de datos, también son muy vulnerables y siempre están dentro de los top de aplicaciones o sitios que siempre quieren sacar por la extracción de base de datos, registro civil, los datos de salud. Hoy que vemos el tema pandemia, el sistema EpiVigila, por ejemplo, que es el tema de cómo tú vas ingresando pacientes con COVID, también está siempre bajo la lupa de estar constantemente realizando ataques. Entonces, el mensaje, más que decir, oye, una industria o un particular o que no me puede pasar, es que hoy la forma de cómo es Internet, el ataque te va a llegar igual. Y más que decir, a mí nunca me va a pasar, es estar concientizado o educado de que esto en algún momento me va a llegar, tanto como yo como persona, o bien donde yo estoy en mi empresa o mi organización, y hay que estar preparado para eso, o sea, preparado yo con una autoeducación, que mi empresa esté preparada técnicamente, jurídicamente, que sepa hacer qué hay que hacer cuando esto ocurra, y sobre todo, y poner fuerte hincapié en que cuando la empresa desde la plana superior, llámese un directorio o un gerente general, desde ahí venga la bajada y la prioridad en temas de ciberseguridad. No sirve de nada una gran empresa en la cual estén tecnológicamente bien preparados si no es una prioridad o no se ve el riesgo operacional desde el directorio hacia abajo. Eso es muy importante, estamos de acuerdo. Y también es verdad que desde el 2018, especialmente desde el ataque al Banco de Chile, hay mucho más preocupación de parte de los directorios, en parte también por una instrucción de la superintendencia que hace que los directorios de las empresas bancarias tengan que hacerse cargo de los temas de ciberseguridad, y lo sube ya a nivel de directorio. Y eso se ha felizmente extendido a otras empresas. Barack Obama dijo una vez que las empresas se dividían en dos tipos: las que habían sido atacadas y las que no sabían que habían sido atacadas, porque todas al final están expuestas a los ataques. Respecto al tema de la ubicación, Soledad, Cyril, ¿ven ustedes alguna diferencia en dónde está ubicado o cuán sensible a los ataques pudiera ser una industria?
No, la verdad es que yo creo que hoy día, de hecho, el tema que nos convoca acá es los desafíos de esta revolución. Y esta revolución tiene que ver con estar más conectado. Y el estar más conectado y vía internet te pueden atacar desde cualquier lugar. Por lo tanto, la ubicación geográfica hoy día yo creo que no juega un rol tan relevante. El cibercrimen lo que busca, tenemos distintos grupos en realidad. Hay grupos activistas, hay grupos más orientados políticos. El cibercrimen se mueve en distintos tipos de grupos, por lo tanto aquel grupo que busca lucrar va a buscar dónde está la debilidad, no importa el país, y va a explotar esa vulnerabilidad con el foco de obtener lo que él persigue. Lo mismo pasa con los grupos activistas, digamos, medioambientales o políticos, como el grupo Anonymous. Ellos van a buscar cierta debilidad asociada a cierto objetivo que ellos quieren alcanzar, y mientras más conectemos estemos, más expuestos vamos a estar. Por lo tanto, claramente uno tiene que tener la capacidad de poder detectar y de poder responder. Porque como tú bien decías, todos en algún momento vamos a sufrir un incidente de seguridad. Si no lo hemos sufrido, lo vamos a sufrir en el futuro. Por lo tanto, la recomendación es tener visibilidad, capacidad de respuesta y capacidad de recuperación. Porque evidentemente en algún momento algo nos va a pasar. Es como lo mismo que uno cuando se compra el seguro del auto. Uno dice, yo me lo compro, no pretendo tener un accidente. Las medidas preventivas que uno implementa son de la misma estilo. Uno implementa medidas preventivas, detectivas y correctivas con el foco de ojalá no sufrir un incidente, pero uno no puede decir, esto a mí no me va a pasar. Cyril, ¿algo que comentar al respecto? Estás muteado, parece. Sí, perdón, disculpe, era para no interrumpir o afectar la presentación. Decía que yo creo que hay muchos talentos en Chile, ¿ya? Pero no creo que sea específicamente para el hacking, al revés, creo que los especialistas conocemos están muy dedicados finalmente a la protección más que al ataque. Hay que mencionar una cosa también. No solamente, como decía Soledad, vamos a estar interconectados, pero también vamos a finalmente, muchas de estas industrias van a estar compartiendo mucha transferencia de datos y mucho conocimiento producto de que las soluciones que van a ser por los grandes fabricantes para la línea de producción van a ser más o menos lo mismo. Lo que nosotros vimos es que la vulnerabilidad en los sistemas ha aumentado drásticamente en 2019, hubo mucho más información respecto a las vulnerabilidades de estos sistemas, y hay que pensar, sobre todo, más que el ciberdelincuente, hay que pensar que todas estas vulnerabilidades son muy complejas de abordar en las empresas y en la línea de producción, porque están tocando sistemas que no se pueden tal como podemos tener en el mundo informático, ventana de cambio, durante el fin de semana vamos a hacer el parcheo, vamos a mejorar ciertas cosas. En el mundo industrial no se pueden, entonces son vulnerabilidades que van a quedar para mucho rato, mucho tiempo, hasta una próxima ventana para poder poner un hotfix, para poner un nuevo software, vamos a poder implementar un nuevo control de seguridad. No se hace de un día para el otro, o digamos con la misma facilidad y rapidez que en el mundo TI. Entonces, independiente del lugar donde, claramente acá es donde, ahí es donde está la diferencia con el mundo TI, el mundo OT, va a estar expuesto durante más tiempo, finalmente, a sus vulnerabilidades de sistemas que en el mundo TI, donde podemos estar respondiendo mucho más rápido. Y eso yo creo que es el flanco para el ciberdelincuente, el más atractivo, de decir, yo sé que él está utilizando tal maquinaria, yo sé que tal. Entonces, si lo quiero afectar y me hago una gran topología de su red, de sus sistemas, etcétera, yo sé que él mañana pasado, o sea, yo tengo tiempo de instalarme en sus sistemas, analizar muy bien, y yo sé que él no va a poder de manera rápida implementar contramedidas y reaccionar. Por eso que el tema de gestión de incidente es fundamental, implementarlo en la industria y en la línea de producción en particular.
el tema de la prevención. Y a propósito de lo mismo, de lo que comentaste, Sevil, sobre los especialistas y las personas preparadas que hay en Chile, es un lugar común decir que en Chile faltan especialistas de ciberseguridad. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esa afirmación y si es así, ¿cómo piensan que esto impacta el desafío los desafíos para la industria 4.0 para ponerse al día con la revolución que estamos viviendo? Ahora voy a preguntarle a Cyril porque... Damos la vuelta al otro sentido. Ya, sí, claro. A ver, no es un lugar común, es el lugar común para todos los países. La falta de recursos, de especialistas, nosotros apostamos o queremos apostar y trabajar con la Universidad Chilena para poder que en cada rama de ingeniería, incluso la industrial, como también la informática, el tema de ciberseguridad esté mucho más presente, ¿ya? Y justamente yo creo que también hay un tema que todavía probablemente los ingenieros del futuro, los que mezclarán inteligencia artificial con nube, con proceso, todavía quizás están por llegar. Va a ser una mezcla entre ¿cómo se llama? Un data scientist mezclado con alguien que conoce de los sistemas ¿cómo se llama? De producción, de corredora, de válvulas, etcétera, y al mismo tiempo un background sobre la ciberseguridad. Entonces, ya es un perfil muy complejo, lo he podido ver, bueno, en mi país, en Francia, un poco en la universidad que están haciendo para esto, son como nuevas ramas incluso, ¿ya? Entonces todavía estamos acá en Chile pensando en el especialista de ciberseguridad informática, y ya deberíamos estar pensando en el especialista de ciberseguridad OT, que ya va a tener un skills y competencia bastante completa en el mundo del uso de los datos, en el mundo del uso de la tecnología de conectividad, más obviamente su background, que va a ser el de la producción. Soledad, ¿tú qué piensas al respecto? ¿A ustedes les ha costado formar o crear especialistas de ciberseguridad para los procesos en Codelco? Mira, yo creo que ahí hay una estrategia que uno puede seguir cuando hablamos de ciberseguridad en OT. Hay que trabajar en equipo con el mundo operacional. Hay claramente, se comparte el conocimiento. Gente que ha sido especialista en ciberseguridad, pero más con foco en TI, empieza a aprender también del mundo operacional OT, y la gente de OT empieza a entender de ciberseguridad. Entonces, ahí se arma un equipo de trabajo. Evidentemente ha aparecido en varios medios y estadísticas de que hay escasez de profesionales en ciberseguridad. No solo para TI, para OT también existe y mucho más, porque es una temática más bien nueva que se está abordando quizás en los últimos años. Ahora yo creo que acá juega un rol importante la academia, digamos. Hemos visto que las universidades han lanzado diplomados y magísteres en temas de ciberseguridad, pero yo creo que también es relevante que en las carreras de pregrado se incorpore en la malla este concepto de ciberseguridad, de manera tal que los ingenieros informáticos, pero también los mecánicos, también los químicos, también los ingenieros en minas, y en general civiles e industriales, tengan incorporado el concepto, así como se incorporó en las mallas hace mucho tiempo todo lo que era proyectos, gestión de proyectos, etcétera. Es importante porque así vamos a tener mayor capacidad de especialistas en el mercado y un mayor entendimiento desde el proceso, desde cuando no de incorporar ciberseguridad como un requerimiento más, sino que sea parte del proceso el tener la mirada de seguridad. Eso es, creo que ahí, quizás no sé si el gobierno, pero ahí debería haber un impulso respecto de que las universidades y los institutos vayan incorporando esto como un ramo más en sus mallas, para tener más capacidad en el futuro. Sí, excelente punto. Carlos, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Hay alguna
digamos, iniciativa del gobierno como dirigida a este punto, o está más bien radicada en las universidades? En general, son 3 puntos que le voy a mencionar de esto. Lo primero es que es efectivo de que hay brecha, falta gente. Las universidades están haciendo su trabajo, hay carreras que son específicas, han creado las carreras de ciberseguridad, aún no han egresado, están todavía en el ciclo de formación, las primeras generaciones, pero hay universidades que han tomado esta necesidad, han sido visionarios y se la han jugado por crear este perfil. Algunas, las más estatales o las más tradicionales, que llevan más años con carreras de ingeniería, están recién reaccionando a diplomados o a meter ramos, tal como dijo Soledad, en algunas partes. Pero ahí hay una decisión, perfil, obviamente, de cada universidad, de cómo genera su producto o su línea educacional. Ahí el Estado, específicamente el gobierno, no tiene cómo forzar a esto, pero sí incentivar y traspasar la necesidad que hoy tiene el mercado. A nosotros como también, como gobierno, cuesta mucho encontrar especialistas en este tema y hay que, sobre todo en una época hay que invertir mucho en capacitación de los profesionales que están migrando desde la área informática o electrónica al área de ciberseguridad. Entonces, también es parte y es producto, o sea, si no los hay, los hago, y también eso es responsabilidad de la empresa, o sea, obviamente. Y también sobre la brecha hay que considerar otra brecha que también se menciona y se menciona muy poco, que es la brecha de igualdad de condiciones de género. El tema de la ciberseguridad es un tema donde no hay muchas mujeres activas participando, y también el gobierno tiene esa lectura de decir, oye, ¿cómo igualamos esa disminución? Porque también es uno de los planes de acción del gobierno por un lado, de avanzar en ciberseguridad, y coincide con el otro de dar mejores condiciones para igualar el género. Y en eso el gobierno también ha hecho actividades. Por ejemplo, ayer hicimos un ejercicio nacional específico de ciberseguridad en conjunto con la OEA, con la Organización de Estado Americano, que es un ejercicio que se hace a nivel americano, de todo el día un ejercicio de ciberseguridad para ir fomentando el desarrollo de mujeres nuevas o de nuevos talentos femeninos en el tema de ciberseguridad. Entonces, hay formas, una brecha, pero también hay responsabilidades también de la universidad y obviamente de la empresa de ir reforzando su equipo. Y el último punto que me refiero a esto es que el gobierno hace su trabajo desde el otro punto de vista, es decir, ya hay becas de hace 2 o 3 años atrás específicas de posgrado fuera de Chile en temas de ciberseguridad. O sea, si uno quiere ir a especializarse en este tema, puede, y hay camino. No son solamente los típicos MBA en la Universidad de Estados Unidos o temas de salud. Está el canal de ciberseguridad. Hay créditos Corfo que se están abriendo, y especialmente ahora con la reactivación económica, que le va a permitir a muchos también ir desarrollando no tan solo líneas de perfeccionamiento, sino también productos asociados a inversión. Entonces, esa es la otra parte que el gobierno ayuda y colabora en temas de perfeccionamiento y de educación. Qué interesante, Carlos. A propósito del tema de la brecha de género, te comento que hay un grupo de mujeres en ciberseguridad que están peleando por una mayor visibilidad y la creación de una red en que aparezcamos todas. Soledad y yo somos parte de esa red. Así que y nos interesa, en verdad, igualar, creemos, como siempre, que todos los géneros tienen algo que aportar y miradas distintas son siempre más enriquecedoras. Por supuesto, absolutamente. Bueno, estamos llegando al final. Quedan un montón de preguntas, porque verdaderamente ha sido súper interesante. Les agradezco a los 3 su participación. Muchísimas gracias. Y bueno, estaremos esperando el próximo encuentro. A nombre de Formación Ejecutiva de Diario Financiero y también de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, les agradezco también a la audiencia, a todos y todas, por su participación el día de hoy, y los invitamos a contestar una encuesta que será enviada a sus correos electrónicos y a seguir conectados para impulsar esta gran comunidad. Muchísimas gracias y buenos días. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder.
Una pandemia mundial es señal de lo frágiles que somos. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. El cambio climático y la sequía son señal de que tenemos mucho por hacer. La colaboración entre pequeñas empresas es señal de un país que está cambiando. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. DF Full Digital, contenidos especializados y más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas.